¿Se recuerdan que en la última clase nosotros estábamos viendo lo relativo a la paternidad y filiación? Y vimos la paternidad y filiación matrimonial y la paternidad y filiación extramatrimonial. Yo les decía que había otra que era la cuasimatrimonial, pero la cuasimatrimonial es la que nace de la unión de hecho y se le van a aplicar las mismas normas relativas a la matrimonial, ¿verdad? La unión de hecho surte de los mismos efectos que el matrimonio, básicamente. Veíamos también lo relativo al parentesco y habíamos dicho que para el día de hoy íbamos a ver lo relativo a la patria potestad. Muy bien. Eh, Primero que nada, ¿qué es la patria potestad? ¿Qué es la patria potestad o qué es lo que nosotros entendemos por la patria potestad? Bien, antes que nada les voy a compartir la pantalla. Bien, la patria potestad. La patria potestad, jóvenes, es una facultad, es un derecho que tienen, bueno, lo tienen con exclusividad los padres, ¿verdad? La patria potestad se ejerce con exclusividad por el padre y por la madre de los hijos, ¿verdad? Por los padres. Entonces, eh, es una facultad que tienen los padres. ¿Y en qué consiste esa facultad? Pues básicamente consiste en representar en todos los actos de la vida civil a sus hijos, ¿verdad? Menores de edad o incapaces. Además, deben administrar sus bienes y deben aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. ¿Qué quiere decir esto? Bien, fíjense pues, la facultad, primero, la facultad, ¿qué es una facultad? Es un derecho, es algo que podemos ejercer, ¿verdad? Que podemos ejercer. Entonces es el derecho que tienen los padres, le compete, les decía yo, exclusivamente a ellos, a los papás, de representar a sus hijos en todos los actos de la vida civil. ¿Qué es representarlos? Bueno, representarlos es actuar en vez de ellos, ¿verdad? En representación de ellos. Por ejemplo, si el menor tiene un bien y tiene que arrendar el bien, el contrato de arrendamiento no lo puede firmar el menor, sino que lo va a firmar en su representación la persona que ejerza la patria potestad, su papá o su mamá, o ambos, ¿verdad? Entonces, miren ellos en representación del menor, ¿quién es el que realmente está contratando? El menor. Pero parece que como él no lo puede hacer, se recuerda cuando veíamos la capacidad. Hay una capacidad absoluta, ¿verdad? Que se adquiere a los 18 años, pero también tenemos una capacidad, perdón, una capacidad de ejercicio que se adquiere a los 18 años, pero también tenemos una capacidad de goce, que esa es la capacidad que tienen los menores de edad y los declarados en estado de interdicción de ejercer sus derechos y obligaciones, pero por medio de sus representantes legales, en este caso, los padres en ejercicio de la patria potestad. Entonces, además de representarlos, pueden administrar sus bienes, ¿verdad? Administrar sus bienes quiere decir, ellos, por ejemplo, si el menor tiene bienes, ellos pueden arrendar los bienes, ellos pueden venir y determinar construir una casa en los bienes, por ejemplo, arrendar esos bienes, darlos en usufructo, etcétera, ¿verdad? Y de último, aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a los servicios del menor de edad con respecto a la administración de los bienes. Pero esto con respecto a la edad y condición del menor de edad. O sea, tenemos que irlo poco a poco
inmiscuyendo dentro de los actos de administración de sus propios bienes, para que cuando él sea mayor de edad pueda administrarlo, ¿verdad? Entonces, miren, ya se unimos eh, todos los elementos, ¿verdad? La patria potestad es la facultad que tienen los padres de representar a sus hijos menores o incapaces en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Esto lo tenemos eh, regulado en los artículos 252 y 254. Vamos primero con el 252, por favor, Eduardo. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el momento y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Entonces, lo que les decía hace un rato, miren, los menores de edad o pueden también ser mayores de edad, pero declarados en estado de interdicción. Entonces, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad y los declarados en estado de interdicción. ¿Cómo se debe ejercer? Conjuntamente, por el padre y la madre en el matrimonio o en la unión de hecho. La unión de hecho les decía que tiene los mismos efectos del matrimonio. Entonces se va a ejercer conjuntamente por el padre y la madre en la unión de hecho y se va a ejercer solamente por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Por ejemplo, si es una madre soltera y el hijo está en poder de ella, entonces la madre va a ejercer sola la patria potestad. O si es un padre soltero, por ejemplo, él va a ejercer solo la patria potestad. ¿Estamos bien? Y al final lo de los hijos mayores de edad, que van a permanecer en la patria potestad, pero solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. La patria potestad no solo implica la obligación de administrar los bienes, sino que también implica la obligación de cuidar a los hijos y de sustentarlos, ¿verdad? Esa es una obligación que tienen los padres de forma genérica, digamos, ¿verdad? Es inherente a ellos. Por el solo hecho de ser padres, los padres deben de cuidar a sus hijos y deben de sustentar a sus hijos, ¿verdad? Cuidarlos, entendemos cuidarlos es ver que nada malo les pase, ¿verdad? No solo físicamente, sino que orientarlos por el buen camino, etcétera, y también sustentarlos. Esto implica pues el alimentarlos, el vestirlos, el darles un lugar donde vivir, ¿verdad? Entonces el padre y la madre están obligados a sustentar a sus hijos, sean o no del matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina. Y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si abandonamos a nuestros hijos, ya sea moral o materialmente, vamos a ser responsables de conformidad con la ley penal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo resaltar de este artículo 253? Es que los padres están obligados a educar, pero también a corregir a los hijos, empleando medios prudentes de disciplina. Ahora siempre le he dicho un par de nalgadas, no le caen mal a nadie, ¿ah? Lo que no podemos hacer es caer en abusos, por ejemplo, ¿ah? Había un señor que le quitaron los niños en Escuintla que les pegaba con un cable de esos de electricidad. ¿Verdad? Les dejaba reventadas las piernas a los pobres niños. Y era una cosa de todos los días, ¿no? Por nada. Entonces, al final, intervino la Procuraduría General de la Nación y retiraron a los niños. A los pusieron bajo el resguardo de un hogar seguro y ya no supe yo al final qué.
qué pasó con este caso, pero dureza excesiva, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante. 254, por favor, Rocío. Representación del menor o incapacitado. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Entonces, miren, la patria potestad también comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en su caso, en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios conforme o atendiendo a su edad o condición. Bien, mientras existe el vínculo matrimonial, el padre y la madre deben ejercer conjuntamente la patria potestad, ¿verdad? O sea, la deben ejercer los dos, ¿verdad? Si vamos a alquilar, por ejemplo, el bien que es propiedad de mi hijo, entonces vamos a comparecer los dos en ejercicio de la patria potestad a, al contrato. ¿Por qué? Porque la ley establece que se tiene que ejercer conjuntamente. Claro, tenemos que ejercer los dos, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo los dos. Artículo 255. Mientras subsiste el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los de separación o el divorcio, en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor o incapacitado. Entonces, lo que quiere decir eso es de que también se puede ejercer separadamente, ¿verdad? Podemos, digamos, administrar el papá unos bienes y la mamá otros, ¿verdad? No la pueden ejercer, pero lo normal es que se ejerza conjuntamente. Ahora, cuando existe la separación o el divorcio, hablemos específicamente del divorcio. ¿Se recuerdan de que en el divorcio, cuando se realiza digamos en el caso de que sea voluntario, cuando se realiza el convenio de separación o el convenio de divorcio, entre los puntos que se deben de establecer es a quién le van a quedar los hijos, ¿verdad? ¿Quién va a tener bajo su cuidado los hijos? Les adelanto esto, lo normal es de que los hijos queden bajo el cuidado de la mamá, y eso lo establece la ley, ¿verdad? Pero también pueden quedar bajo cuidado del papá o incluso pueden quedar bajo el cuidado de una tercera persona o algún instituto. ¿Estamos bien? Si hay pugna entre el padre y la madre, como les digo, lo normal es de que la patria potestad la ejerzan conjuntamente el padre y la madre, pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si el papá quiere hacer una cosa y la mamá quiere hacer otra, o la mamá se opone? Entonces, esto se debe resolver ante el juez de primera instancia del ramo de familia en juicio oral, ¿verdad? Juicio oral. Ahora todos los trámites que se llevan a cabo ante los tribunales de familia, todos los juicios que se llevan a cabo ante los tribunales de familia van a ser en juicio oral. Muy bien. Entonces, artículo 256. Por favor, Claudia. Pues voy a leer yo, 256. Una entre el padre y la madre. Sí, lo voy a leer yo. Ok, Oscar, gracias.
Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. ¿Estamos bien? Entonces, esto pues lo va a resolver el juez, si hay pugna entre el padre y la madre. Entonces, esto pues la única forma de resolverlo es ponerlo a disposición del juez y el juez debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo o los. ¿Estamos bien? Vamos a ver más adelante de que siempre se debe cuidar el bienestar de los hijos. Eso es lo esencial. En el 259 tenemos uno de los casos de capacidad relativa de los menores. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba en la primera clase que tenían los menores de edad, en algunos casos, capacidad relativa? Por ejemplo, para trabajar y para percibir el producto de su trabajo. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 259. Jóvenes, ¿me escuchan? Que mi computadora está. Sí, Rick, te escucho. ¿Y miraban ustedes algo raro, no, en la pantalla? Mi computadora estaba bloqueando bien feo. Ahorita pensé que se había desconectado todo. Bien. Les decía que en el 259 tenemos un caso de capacidad relativa de los menores de edad. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para el propio sostenimiento, ¿verdad? Esto no debería de ser así, ¿verdad, jóvenes? Pero hay muchos casos en que los hijos menores de edad trabajan para ayudar a los papás. Ahora me está diciendo esto que mi conexión es inestable, pero digamos. Entonces, hay menores pues que trabajan para ayudar a sus padres en el sostenimiento del hogar. Entonces, cuando los mayores, los menores de edad sean mayores de 14 años, ellos ya tienen esa capacidad para poder contratar su trabajo y para cobrar también su trabajo. Cuando los padres están casados o unidos, de hecho, los hijos deben vivir en el hogar conyugal, en el lugar de los padres. Y cuando los padres estén separados, entonces van a estar con el padre que esté a cargo del cuidado de ellos. La regla general van a estar bajo el cuidado de la mamá. Ahora bien, los hijos, esto que les acabo de decir ya lo sabíamos, ¿verdad? Los hijos deben vivir con sus padres, pero los hijos no pueden abandonar el hogar sin permiso de los papás. Si un menor de edad se va de la casa, se va del hogar de los padres, entonces los padres tienen derecho a traerlo por la fuerza. E incluso tienen derecho de auxiliarse de la fuerza pública, o sea, de auxiliarse de la Policía Nacional Civil, para que la Policía Nacional Civil los ayude a regresar al hijo al hogar. Esto lo tenemos en el artículo 260. Por favor, Zuli. ¿Qué nombre le dijo Lee? Zuli. Si le está fallando un poquito el audio. Artículo 260. Los hijos deben vivir con sus padres, casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres los han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada a la autoridad doméstica por la pública para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus
progenitores. Entonces, miren, los padres se pueden, muchas gracias, Uri, se pueden auxiliar de la fuerza pública. ¿Qué es la fuerza pública? La policía, ¿verdad? La Policía Nacional Civil. Nos podemos auxiliar de la fuerza pública para que ellos nos ayuden a regresar a los hijos menores de edad. Fíjense que yo cuando era patojo, yo tenía mi alumna, una mi amiga, que yo creo que les contaba en la clase anterior, que al final se volvió carrera, ¿verdad? Se unió a una mara, y cuando el papá era menor de edad, 16 años, y cuando el papá intentó irla a sacar de la casa donde estaba con los mareros, le pegaron una su gran pateada al pobre señor, ¿verdad? Lo mandaron hasta el hospital. Entonces, en estos casos, ¿qué puede hacer un papá? Lo que pueden hacer es auxiliarse de la fuerza pública para obligar a los hijos menores a regresar al hogar y bajo la autoridad, bajo el poder y la obediencia de sus padres. ¿Estamos bien? Entonces, miren, los hijos menores deben vivir con sus padres, deben vivir con sus padres. ¿Ah? Esa es la regla. Madre soltera o separada, 261. ¿Qué pasa cuando los padres no estén casados o unidos de hecho? Porque en el caso de que estén casados o unidos de hecho, ya vimos de que ellos deben estar en el hogar de los padres, en el hogar conyugal. Pero ¿qué pasa si los padres no están casados o no están unidos de hecho? ¿Verdad? Entonces, los hijos van a estar en poder de la madre. Esa es la regla general. ¿Pueden, por ejemplo, acordar que los hijos le queden al padre? Sí, ¿verdad? El papá y la mamá se ponen de acuerdo y bueno, los hijos se queden a vos, se le quedan al papá. No hay ningún problema, pero la regla general es de que le van a quedar siempre a la mamá. ¿Con quién van a estar mejor cuidados? Con la mamá, ¿verdad? Ni siquiera con el papá. Entonces, los hijos deben estar con la mamá. En los casos de que no estén casados, los hijos van a estar con la mamá. Cuando he visto yo que han separado a la madre de la patria potestad y se le han otorgado al padre, o sea, le han dado preferencia al papá que a la mamá, miren, han habido casos. Yo conozco un par, pero digamos, son casos en los que la mamá llevaba una vida muy desordenada, ¿verdad? Era una vida muy desordenada y se llevaba a la niña. Bueno, entonces, habían un montón de pruebas, ¿va? Habían fotos, videos y todo, donde está la patoja a las 2 de la tarde en una cevichería con la niña, luego una foto a las 8 de la noche en la misma cevichería con la niña, luego otra foto a las 10 de la noche con la niña dormida en la banca. Y así, o sea, era una actitud irresponsable, aparte de otro montón de cosas. Entonces, todo eso se le logró acreditar al juez por medio de un montón de documentos y pruebas que se presentaron, y el juez falló a favor del padre y le dio la patria por su papá, ¿verdad? Pero son casos muy, muy especializados. A mí me decía una vez mi amigo, mira, él tenía su hijo menor de edad y se estaba separando de la esposa, y me decía, mira, eh, es que yo me quiero quedar con mi hijo, me decía, ¿qué tengo que hacer para quedármelo? Yo le decía, mira, es muy difícil que el juez te lo vaya a dar. No, pero es que yo voy a pelear por mi hijo y yo me lo quiero quedar. Pero mira, le digo yo, ¿la chava es mala mamá? No. ¿Trata mal al niño? No. ¿Usa drogas? No. ¿Abandona al niño o no le pone atención al niño? No. ¿Es una buena mamá? Le digo, sí, es buena mamá. ¿Lo quieres quitar? ¿No? Pero al final, miren, por azares del destino, la mamá le dio al niño. Años después, la mamá se iba a ir a Estados Unidos o no sé qué, y la mamá le entregó al niño. Y ahora lo tiene él. Entonces, el caso es de que es muy difícil que que vayan a preferir darle el hijo al papá sobre la mamá, ¿verdad? Lo normal es de que el juez siempre va a fallar otorgárselo a la mamá. Y es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor, salvo casos muy excepcionales, les digo yo, de madres desnaturalizadas, que no es lo común, ¿verdad? Lo normal es de que las mamás sean buenas mamás, ¿verdad? Es algo inherente a ellas. Entonces, cuando los padres no están casados o unidos, de hecho, los hijos van a estar en poder de la madre.
pueden estar, como les digo, en poder del padre también, pero lo normal es que esté en poder de la madre. El padre que no tenga el ejercicio de la patria potestad no puede sustraer el hijo del poder del otro, que sí la está ejerciendo. O sea, por ejemplo, si la madre, el juzgado le otorgó la patria potestad, el padre no puede venir y llevarse a los hijos sin permiso a la mamá. Eso es sustracción de menores. Y es delito. Entonces, y lo mismo pasa, si los hijos están en poder del papá, la mamá no los puede sustraer. Si sustrae un padre que no está en ejercicio de la patria potestad a los hijos del poder del otro, entonces el padre que tenga la patria potestad también puede auxiliarse de la fuerza pública, o sea, de la policía, para hacer regresar a los hijos. ¿Estamos bien? Madre soltera o separada, 261. Por favor, Eduardo. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, salvo que ésta convenga que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 166. El En convenio de todo caso, separación y divorcio, ¿se recuerdan? Por sí, favor, señor. en todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo de poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley, y la autoridad deberá prestar auxilio para que la devolución del hijo, a fin de reintegrar en la patria potestad al que la ejerza especialmente. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, o sea, si es por divorcio, se estará lo dispuesto en el artículo 166. Ese establece que le van a quedar confiados los padres, que establece que los padres se pueden poner de acuerdo en si le van a quedar a la mamá o al papá, y si no se ponen de acuerdo, pues lo va a resolver el juez. Bien, no obstante lo preceptado en el artículo anterior, porque se dieron cuenta, o sea, todo lo que acabamos de ver en los artículos anteriores son una serie de reglas que tenemos que aplicar. Pero no obstante todo eso, el artículo 262 que vamos a dar a continuación establece que siempre se debe resolver en favor del interés de los hijos. ¿Verdad? El interés de los hijos es predominante. Entonces, siempre que la conducta de los padres no sea la conducta adecuada, se va a poder solicitar la suspensión o la pérdida de la patria potestad, según sea el caso. Vamos a hablar de la suspensión o de la pérdida de la patria potestad más adelante y de los casos en que esta procede. Pero les voy a leer yo el artículo 262. No obstante lo preceptado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, el juez debe adoptar las providencias urgentes que exija el interés y conveniencia del menor. Y puede disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo o de otra persona de reconocida honorabilidad, si fuere posible, o de un centro educativo. Entonces, fíjense, yo conocí un caso también. Fíjense que aquí, ahí eran los dos papás, eran unos padres casados, pero aquellos agarraban parranda desde miércoles hasta el domingo, ¿no? Y, o sea, agarraban parranda, pero ellos tenían hijos pequeños. Entonces ellos regularmente lo que hacían es que armaban las parrandas en su casa. Entonces regularmente de miércoles a domingo había fiesta en la casa y los niños ahí, todos. Fiestas que se extendían hasta la madrugada y según parece, pues habían otro tipo de situaciones ahí. En ese caso, fíjense que el abuelo de Revisa los por niños, atención. el abuelo de los niños fue el que sacó a los niños de la casa de los padres.
En este caso, él no lo hizo con autorización judicial, sino que él llegó y le dijo, vos no puedes tener a los hijos así, todo, y los agarró y se los llevó para su casa que estaba cerca, ¿verdad? Pero si, digamos, los padres no hubieran permitido que el abuelo se llevara a los hijos en ese caso, eh, el abuelo hubiera podido auxiliarse, ir a un juez, por ejemplo, y pedir la suspensión o pérdida de la patria potestad, según sea el caso de los hijos, ¿verdad? Y el juez, mientras resuelve en definitiva, en razón del interés primordial de los hijos, debe de resolver, incluso sacarlos del hogar de los padres y dárselos a otro pariente cercano o alguna institución para que los... ¿Estamos bien? Lick, Lick, Sí, Oscar. de acuerdo a este artículo 162 que usted estaba diciendo, yo pasé por algo similar con uno de mis sobrinos, que bueno, la mamá de ellos era mi prima, es mi prima y andaba, ahí sí que andaba de parrandas, como usted dice, ¿va? Y una vez los niños metieron a otro patojo, ¿va? La niña más pequeña tenía 12 años y metieron a un chico como de 16, los tres niños lo metieron ahí y alguien llamó a la policía y cabal encontraron al chico ahí, ¿va? Y cabal se lo dieron los de la PGN y se armó el alboroto. Pero la abuelita, como usted dice, tenía 82 años, no se lo podían dar a él. Entonces ahí entré yo, Tocó a usted, porque es el pariente más cercano, ¿va? cabal, entré yo porque no Pero, había quien hasta el momento todavía están bajo mi guardia y custodia. sí, pues, y digamos, ella no es su hermana, sino que es su prima, dice. Exacto. Sí, pues, entonces, sí, porque es ahí lo que vamos a buscar, lo que es predominante es el interés de los menores, ¿verdad? Entonces, lo normal es de que los menores, el mejor lugar para estar es con sus papás. Eso es lo normal, pero no siempre es así, ¿va, jóvenes? Entonces, cuando no es así, los jueces van a buscar siempre lo que sea mejor para los hijos. Y si lo mejor para los hijos es estar con el tío, entonces los vamos a poner con el tío, con el abuelo, ¿verdad? Porque muchas veces la conducta de los padres es nociva para los menores. Y ahí, miren, hay un montón de casos. Lo que pasa es de que, como les digo, lo normal, lo común, pues es que tanto los padres como las madres sean padres responsables, ¿verdad? Pero siempre hay casos que se salen, ¿verdad? Así es, Lick. Bien, muy bien. Los hijos deben respeto a sus padres, cualquiera que sea su estado o condición, aun cuando los hijos son mayores de edad. ¿Ah? A mí me respetas, le decía una mamá a un su hijo una vez. Yo me mataba de la risa, fíjense ustedes, porque hace años, cuando estaba estudiando para los privados específicamente, yo trabajaba, viajaba con grupos, viajaba más que todo con viento en contra. Y, pero una vez me acuerdo que nos tocó viajar con los Malacates y estábamos en un lugar que se llama Monjas, en Jalapa. El pueblo es un pueblo bien chiquito, jóvenes, bien pequeño, pero en medio del pueblo había una discotecona, ustedes, de 2 niveles, con balcones y todo, así enorme. Y bueno, ya se imaginarán. La cosa es de que yo estaba platicando con uno de los dueños en uno de los balcones que daba para la calle, ¿verdad? Y era un tipo de unos 38, 40 años, bigote, la pistolota en la cintura, su sombrero y todo. De repente miro yo que se empieza a esconder así. Y yo le dije, ¿vos qué? ¿Qué onda? Le decía yo. Dice que ahí está mi mamá. ¿Quién? Le dije yo. Mi mamá. Tu mamá, le dije yo. Sí, está mi mamá. Y, ¿y qué? Ah, me va a ver con un trago, me va a pegar, me dijo. Y él escondiéndose de su mamá para que su mamá no lo viera con un trago en la mano. Ay, ya todo un hombre con pistola en la cintura y todo, ¿me entienden? Pero todavía está aquel respeto hacia la mamá.
Entonces, y esto está en la ley. Está en la ley, le decía yo a Miguel el otro día. Los hijos deben respeto a sus padres, aunque los hijos sean mayores de edad, y no importa la condición de los padres, siempre los tienen que respetar. Y no solo eso, están obligados a prestarle asistencia siempre, en todas las circunstancias de la vida. Miren, esto lo tenemos en el artículo 263. Por favor, Oscar. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Bien, los padres, ellos tienen la facultad para administrar los bienes de los hijos, ya lo vimos hace un rato, ¿verdad? Y digamos, la administración de los bienes, pues hay ciertas facultades que ellos tienen dentro de la correcta administración. Por ejemplo, ellos se van a encargar de la conservación de los bienes, se van a encargar de arrendarlos, de cobrar las rentas de los bienes, de administrar esas rentas, ¿verdad? Que sean invertidas en beneficio del menor, etcétera. Pero dentro de esa administración los padres tienen ciertos límites, dentro de los cuales ellos no pueden salir de esos límites. Dentro de los límites que la ley establece para los padres, es que los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni tampoco contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan del límite ordinario de su administración. Yo les decía, por ejemplo, ellos sí pueden contraer una obligación, por ejemplo, dar un bien en arrendamiento. Por medio del contrato de arrendamiento, el menor se obliga a entregarle una casa a otra persona para que viva ahí. Y esa otra persona, a cambio, le va a pagar al menor una renta, ¿verdad? Eso lo pueden hacer los padres. Eso está dentro de la correcta o dentro de los límites de la ordinaria administración de los padres. Pero, ¿qué no pueden hacer los padres entonces? Por ejemplo, no pueden enajenar ni gravar los bienes. ¿Qué es enajenar? Enajenar es hacer ajeno, ¿verdad? Yo les digo, las formas de enajenar son la compraventa, la donación entre vivos y la permuta. ¿verdad? Te lo vendo, te lo regalo, te lo cambio, digo yo. Entonces, miren, los padres no pueden enajenar los bienes de los menores. Tampoco los pueden gravar. ¿Qué es gravar? Gravarlos es constituir sobre ellos, por ejemplo, una hipoteca. O constituir sobre ellos una servidumbre. Eso no lo pueden hacer los papás. Ellos no pueden gravar los bienes de los menores, ¿verdad? A menos de que lo estén haciendo, ya sea, uno, por absoluta necesidad o por evidente utilidad. ¿Qué es absoluta necesidad? Necesidad, entendemos, es algo que tenemos que hacer porque de lo contrario se le va a causar un daño grave al menor. Yo siempre les pongo el ejemplo, necesidad. El menor está enfermo y le tenemos que hacer un tratamiento que vale 150,000 quetzales. Y si no se lo hacemos, el menor se va a morir. Entonces, miren, en este caso nosotros por absoluta necesidad podríamos vender una casa del menor y con el producto de la venta pagar la operación del menor o el tratamiento del menor. O bueno, no queremos vender la casa. Podríamos pedir un crédito y dar esa casa en garantía. Miren, gravar el bien, constituir una hipoteca sobre la casa. Y con el préstamo pagar el tratamiento del menor y de ahí pues poco a poco ir pagando la deuda. ¿Estamos bien? Entonces podemos hacerlo por absoluta necesidad. Y la otra es por evidente utilidad. Utilidad, fíjense, pues aquí no es algo que sea necesario al menor porque se le va a causar daño, sino que evidente utilidad quiere decir de que el menor va a tener ganancia. ¿Verdad?
Nosotros tenemos la oportunidad de vender una casa del menor que vale 150,000 quetzales y con eso vamos a comprar una casa que vale 1,000,000 de quetzales. O vamos a comprar un terreno y vamos a construir un edificio y vamos a vender los apartamentos y le vamos a generar un montón de ganancias a los menores. Miren, evidente utilidad. Ahora, tanto la utilidad como la necesidad, esa la tenemos que probar, ya sea ante el juez o ante el notario. Porque nosotros para poder realizar el gravamen de los bienes de los menores o la enajenación de los bienes, podemos hacerlo por utilidad o necesidad, pero cuando tenemos autorización judicial o notarial. Esa autorización también se puede sacar ante el notario. ¿Estamos bien? Y también estas mismas reglas aplican a los arrendamientos cuando el arrendamiento va a ser por un plazo de más de 3 años. O que vamos a recibir rentas anticipadas por más de 1 año. En cualquiera de esos dos casos, que vamos a arrendar por más de 3 años o que vamos a recibir rentas anticipadas por más de 1 año, en cualquiera de los dos casos se tiene que pedir la autorización judicial o notarial de utilidad y necesidad. ¿Estamos bien? A este artículo 264, por favor, anótenle ver 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ver 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y ver no, 24. Y ver también el decreto 54-77, que es la ley reguladora de los asuntos notariales de jurisdicción voluntaria. Vamos primero con el 264. Por favor, Gisela. Una pregunta, ¿qué decreto dijo? Perdone. 54-77. Que es la ley reguladora de los asuntos notariales de jurisdicción voluntaria. Entonces, en el Gracias, 420, ahí está regulado, en el Código de Proceso Civil, ahí está regulado el trámite judicial, y en la ley reguladora de jurisdicción voluntaria está el trámite notarial. Artículo 264. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa autorización del juez competente e intervención de la PGN. Intervención de la Procuraduría General de la Nación. Si se dan cuenta que es autorización del juez competente, pero yo siempre les he dado la aclaración de que este Código Civil es de 1960 y el decreto 54-77, como su segundo número lo indica, es del año 1977, entonces es 17 años después. Entonces, por ser posterior, no está regulado acá, pero sí está regulado en la otra ley, la ley de jurisdicción voluntaria. Y 265, por favor, Eduardo. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta.
ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. ¿Estamos bien? Entonces, para lo del artículo 265 también necesitan probar la utilidad y la necesidad. En el 267 tenemos una prohibición. ¿Sí, Gisela? Ay, perdón, solo le quería preguntar que a qué se refiere que se cotice en la plaza el día de la venta. Mire, pues, la plaza quiere decir el lugar en donde estén, por ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Yo estoy en Escuintla. Entonces, la plaza es Escuintla, ¿verdad? En el mercado de Escuintla. Supongamos de que yo tengo, por decirle algo, yo tengo una cosecha de tomates de la finca del menor, o sea, por lo tanto, propiedad del menor. Y el tomate en la plaza, en el mercado, en la plaza de Escuintla, en la plaza donde estamos. Porque puede ser que el tomate en Chimaltenango tenga otro precio. ¿Estamos bien? Por eso establece de la plaza del lugar en donde estemos. Entonces, por ejemplo, si el tomate en la plaza en Escuintla está, yo no sé el precio del tomate, ajones, pero por ejemplo que está a 5 quetzales la libra, entonces yo no puedo llegar y venderla a 1 quetzal, porque eso representaría pérdida para el menor. O sea, yo no lo puedo vender por un valor menor al valor del mercado, pues a eso se refiere el valor de la plaza el día que se haga la venta. ¿Verdad? ¿Estamos bien? La- En el 267 hay una prohibición. Fíjense pues, los padres que estén en ejercicio de la patria potestad no pueden adquirir los bienes del menor. O sea, por ejemplo, yo estoy administrando los bienes de mis hijos. Esos bienes yo no los puedo comprar. ¿Se acuerdan? Si yo obtengo la autorización del juez o del notario por utilidad y necesidad, yo sí puedo vender esos bienes de mis hijos, ¿va? Por utilidad y necesidad. Pero no los puedo comprar yo. Lo tengo prohibido y no lo puedo comprar ni personalmente ni por medio de un tercero, ¿verdad? Es una prohibición legal. ¿Y qué pasa si yo compro por medio de personalmente o por medio de un tercero? Entonces los hijos o sus herederos pueden pedir que se anule esa venta. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 267. Excepción, la única excepción es el caso de la sucesión intestada. Si el hijo fallece, entonces ahí el padre puede heredar los bienes del hijo de forma intestada, ¿verdad? 267. Salvo el caso de sucesión intestada, el que ejerza patria potestad no puede adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Los actos realizados en contra de esta prohibición pueden ser anulados a solicitud del hijo o de sus herederos. Muy bien. Luego tenemos el caso del tutor especial. ¿Qué es el tutor especial? Sucede que existen dos hijos que están sujetos a la misma patria potestad. O sea, hay dos hermanos, hijos de un matrimonio, y los dos papás ejercen la patria potestad sobre los dos. En dos hermanos sujetos ante la misma patria potestad. Pero surge un conflicto de intereses entre los menores. ¿Verdad? Surge un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser que ellos eran copropietarios de un bien y ahora producto de esa copropiedad surgió un conflicto entre ellos. A cualquier conflicto que surja entre los menores, entre los hermanos. O también puede ser
entre el menor y sus padres. El menor no está de acuerdo con la forma en que los papás le están administrando los bienes y entonces él reclama, ¿verdad? Él quiere reclamar en contra de los papás, pero ¿cómo le hace para demandar a un menor? Por medio de los papás. Entonces, ¿cómo le hago si yo quiero demandar a mis papás, que son las personas que ejercen la patria potestad? Entonces, ahí miren, yo necesariamente tengo que tener un tutor especial. Alguien que defienda mis derechos en contra de mis papás. O en contra de mi hermano. ¿Verdad? Porque imagínense si el conflicto es entre los dos hermanos y ¿qué van a hacer los papás? Ah, vamos a apoyar al preferido. ¿No? Entonces, probablemente los papás no puedan ser imparciales. Entonces, lo que vamos a hacer es nombrarle a cada uno su tutor especial y que vayan a juicio y que ahí defiendan sus derechos. ¿Verdad? Entonces, miren, cuando hay un conflicto entre dos hermanos que están sujetos a la misma patria potestad o un conflicto entre los menores y sus padres que ejercen la patria potestad, entonces el juez puede pedir que se le nombre un tutor especial. ¿Estamos bien? 268. Por favor, Eduardo. Disculpe. Sí, sí. Sí, fíjese que tengo duda, regresando al artículo 265, donde Ajá. nos habla de los arrendamientos por más de 3 años y dicen y recibir la renta anticipada por más de un año. Ahí nos habla de los arrendamientos de que se vayan a hacer a favor del menor, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que, digamos, y cuando se trata de propiedades horizontales, también entra lo mismo. Propiedades horizontales, ¿cómo así? ¿El menor es dueño de un apartamento o algo así? Exactamente. Sí, es lo mismo, toda Lo propiedad. que pasa es que yo, la otra vez que recibí el curso con usted me colocó, porque todavía tengo mi código viejito, lo voy comparando con lo nuevo, y Ajá. me colocó el 1125 numeral 6. 1125 numeral 6. Ajá, ¿y qué establece el 1125 numeral 6? Veamos. Y lo tengo ya yo. 1125 numeral 6. Eso es lo que se va a inscribir en el registro de la propiedad. En el numeral 6 establece los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal. Ah, no. Y le hice la anotación por esto, mire, por la segunda parte. Y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pide uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que haya anticipado la renta por más de un año. O sea, en los mismos casos en que yo tengo que solicitar la autorización para el arrendamiento de los bienes del menor, o sea, por más de 3 años o con rentas anticipadas por más de un año, son los mismos casos en que también lo voy a tener que inscribir en el registro de la propiedad. O sea, cuando un contrato de arrendamiento se hace por más de 3 años de plazo o por una renta anticipada por más de un año, entonces eso se inscribe en el registro de la propiedad. Por eso es la anotación. ¿Estamos bien? Bueno, Entonces, por favor, 268, Eduardo. Tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Miren, el juez nombrará un tutor especial, ¿verdad? Una persona que se va a dedicar específicamente a defender los derechos del menor en ese asunto, ¿verdad? Un tutor especial. Bien, ahora vamos a entrar a unos temas bien importantes, fíjense jóvenes, la separación de la patria potestad, la suspensión y la pérdida de la patria potestad. Estos son algunos casos en que los padres van a dejar de ejercer la patria potestad. Obviamente, esto va a ser por sentencia judicial. Este va a ser el juez el que se va a encargar de separar al padre de la patria potestad o de suspender la patria potestad o de declarar la pérdida de la patria potestad
según sea cada uno de los casos. Vamos primero con la separación de la patria potestad. Fíjense, pues, la separación, eso implica de que a mí me van a quitar de la patria potestad, o sea, yo ya no voy a administrar los bienes de mis hijos, pues. Ellos van a seguir siendo mis hijos, van a seguir viviendo conmigo, pero yo ya no los voy a administrar. Ya no voy a administrar esos bienes. ¿Por qué motivos me pueden a mí separar de la patria potestad? Bueno, puede ser que yo esté disipando los bienes de mis hijos, los estoy dilapidando. ¿Qué quiere decir esto? Me los estoy consumiendo rápidamente, ¿verdad? Mis hijos tienen una fortuna y se las estoy haciendo más pequeñas. O si por mi mala administración esos bienes se disminuyen o se deprecian, ¿verdad? Entonces, en este caso a mí me van a separar de la administración de los bienes, me van a separar de la patria potestad. Y fíjense, pues aquí hay algo bien interesante. Esto puede ser a solicitud del menor o puede ser también de sus parientes colaterales hasta en el 4º grado de consanguinidad, o puede ser la Procuraduría General de la Nación. Ya ven que la Procuraduría General de la Nación va a intervenir en todos los asuntos en que hayan intereses del Estado, pero también de menores, incapaces y ausentes. ¿Estamos bien? En esos casos, cuando hayan intereses de menores, incapaces o ausentes, siempre va a intervenir la Procuraduría General de la Nación, para que lo tomen en cuenta. Es una regla, ¿no? Si son intereses de un menor, siempre interviene la PGR. Lo mismo si es un incapaz o si es un ausente. Entonces, artículo 269, por favor, Oscar. Artículo 269. Separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuye o desprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o del ministerio, o sea, Ministerio Público, PGN. Entonces, miren, va a ser a solicitud de los ascendientes del menor. Ascendientes, entendemos padres, abuelos, digamos, supongamos que el que está disipando los bienes es el padre, entonces la madre puede pedir la separación del padre, o también lo pueden pedir los abuelos o los bisabuelos, según sea el caso, ¿no? Yo, por ejemplo, por el lado de mi mamá, yo no conocí a mis abuelos, sino que los que siempre fueron la figura de mis abuelos fueron mis bisabuelos, ¿no? También lo pueden hacer sus parientes colaterales hacia un lado, digamos, sus hermanos, sus tíos, sus primos, etcétera, ¿verdad? Y también el Ministerio Público, la PGN, perdón. Cuando un padre está en ejercicio de la patria potestad y éste contrae nuevas nupcias, por ejemplo, de que yo me divorcié de mi esposa y yo quedé bajo el ejercicio de la patria potestad de los bienes de mis hijos, pero ahora yo me voy a casar de nuevo. Entonces yo para poderme casar, yo debo otorgar una garantía sobre la administración de los bienes de los menores. Y lo mismo sucede cuando yo estoy en quiebra. Por ejemplo, yo administro los bienes de los menores, pero también soy comerciante. Y como comerciante soy declarado en quiebra. Entonces, en este caso, vamos a, también tengo que otorgar una garantía suficiente a juicio del juez para que yo pueda seguir en la administración de los bienes. Por ejemplo, si a mis hijos, aquí ya pasando a otro artículo, en el 271, si a mis hijos, supongamos de que su abuelo les deja bienes en herencia o legado, ya sea, puede ser en donación entre vivos también, puede ser donación o con herencia. Le da bienes a mis hijos, pero bajo la condición de que esos bienes no los administre su papá. Entonces se debe respetar la voluntad de la persona que puso la condición.
271. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciera alguna donación o se le dejara herencia o legado con la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora, y si no lo hiciere, el nombramiento lo hará el juez, en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiera institución bancaria autorizada para tales encargos, ¿verdad? Incluso se puede dejar una institución bancaria. Especialmente cuando uno tiene hijos irresponsables, ¿verdad? Tal vez si les va a dejar bienes, es mejor dejárselos en fideicomiso, que los administre un banco y que ellos solo les pasen mensualmente una su cantidad de dinero, ¿verdad? Cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, los papás deben entregar a estos la administración de sus bienes, y no solo eso, sino que deben de rendir cuentas de su administración. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho que cuando una persona administra bienes de otra, siempre está obligada a rendir cuentas? Siempre, 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 siempre. Ya sea por el caso de un mandato, de que yo sea administrador de una sociedad, de que yo ejerza tutela, ejerza la patria potestad, sea administrador de bienes de un ausente. Siempre yo tengo la obligación de rendir cuentas. Entonces, 272. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. Bien, ahora platiquemos sobre la suspensión de la patria potestad. Miren, el juez también puede ordenar que se suspenda la patria potestad. ¿Cuándo? Bueno, primero por ausencia declarada judicialmente, ¿verdad? Entonces, la ausencia, para que sea reconocida como tal la ausencia, tiene que ser declarada por el juez. Incluso cuando la ausencia se sigue ante notario, el trámite de la ausencia es especial porque es un trámite mixto, porque se inicia ante notario, se tramita todo ante notario, pero cuando llega al momento de resolver, se debe remitir al juez, y es el juez el que resuelve sobre la declaratoria de la ausencia, nombramiento de asesor judicial, etc., ¿verdad? Entonces, la declaratoria de ausencia siempre va a ser declarada judicialmente. Si una persona ejerce la patria potestad y es declarado ausente, entonces ahí en el acto de declaratoria de la ausencia, ahí mismo se declara la suspensión de la patria potestad. ¿Qué quiere decir la suspensión? Que cuando él regrese de su ausencia, se le restituye en el ejercicio de la patria potestad. Lo mismo sucede con la interdicción. Si un padre está administrando bienes de sus hijos y es declarado en estado de interdicción, ¿se acuerdan? En estado de interdicción se le declara a una persona que padece problemas mentales que lo privan del discernimiento. O también una persona que abusa de las bebidas o de drogas y que pone en peligro sus bienes. Entonces, si es declarado en estado de interdicción judicialmente, porque la declaratoria de interdicción tiene que ser declarada por juez, en la declaratoria de interdicción, ahí también se debe decretar la suspensión de la patria potestad. Tercero, por ebriedad consuetudinaria. Miren, si aquel es ebrio consuetudinario, entonces se le puede suspender la patria potestad. Pero, ¿qué es un ebrio consuetudinario? ¿Al que se echa los traguitos todos los sábados? No, ¿verdad? Entendemos por un ebrio consuetudinario el que toma todos los días, el charita, digamos, ¿verdad? Ese es el ebrio consuetudinario. Miren, el que lo hace ya por costumbre, ¿verdad? Ya su estado normal es estar ebrio. O puede ser también por el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Miren, por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Y el hábito del juego, pues esto no se refiere a jugar fútbol con los amigos, ¿verdad? Se refiere al hábito del juego es cuando las personas apuestan, ¿verdad? Los juegos de azar. Apuestan jugando cartas o dominó, chivo o alguna cosa de eso.
¿verdad? Por favor, Zuli, leamos el artículo 273. Artículo 273. Suspensión. La patria potestad se suspende, número 1, por ausencia del que la ejerce declarada judicialmente. Número 2, por interdicción declarada en la misma forma. Número 3, por heredad consuetudinaria. Y número 4, por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Básicamente. Muy bien. Y ahora tenemos que hablar de la pérdida. Miren, ya hablamos de la separación, de la suspensión, ahora vamos a hablar de la pérdida. La pérdida de la patria potestad aquí, en aquellas dos, en unas los separaban y en otras se las suspendían. Pero aquí, miren, aquí está perdiendo, aquí ya es algo permanente, digamos, ¿verdad? La patria potestad, esta se puede perder. ¿Por qué se puede perder? Bueno, hay varios casos que la ley establece. Primero, en el numeral primero establece varios, ¿verdad? En un mismo numeral hay varios. Establece primero, por las conductas depravadas o escandalosas de los padres. Segundo, dureza excesiva en el trato de los hijos. Y por último, abandono de sus deberes familiares. Entonces, miren, si los padres tienen costumbres depravadas o escandalosas, o si tienen una dureza excesiva en el trato hacia los hijos, o si abandonan sus deberes familiares, en cualquiera de esos casos, se pierde la patria potestad. Segundo, ¿se acuerdan cuando yo les decía? Yo vi un caso de una mamá que perdió la patria potestad en favor del papá. ¿Por qué? Porque la mamá tendría precisamente conductas depravadas y escandalosas, ¿verdad? Eso fue lo que se probó en el proceso, ¿verdad? Y que estaba poniendo en peligro a la niña, era una niña. Entonces, por costumbres depravadas o escandalosas de los padres, miren, dureza excesiva o por abandono de sus deberes familiares. Segundo, por dedicar a los hijos a la mendicidad. ¿Qué es la mendicidad? Poner a los hijos a pedir dinero. Eso es común, ¿verdad? Hace unos años, aquí en la ciudad capital, la Municipalidad de Guatemala con la Procuraduría General de la Nación empezó una campaña que era Tu limón en la calle los mata. Entonces ellos estaban de alguna forma, era una campaña para que la gente no le diera limón a los niños en la calle. ¿Por qué? Porque resulta de que esos niños estaban siendo explotados. O sea, los niños los pasaban repartiendo en todos los semáforos, en pickups Hilux nuevitos, ¿verdad? Había siempre una persona mayor cerca de ellos que los estaba cuidando, pero no era que cuidara a los menores, sino que a esta persona era la que le iban a dejar el dinero, los menores, lo que, digamos, lo que ellos recibían en una vuelta en el semáforo, iban y se lo dejaban a la señora, y así, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, estas personas acumulaban mucho dinero porque tenían a niños, 3, 4 niños en 10 semáforos diferentes. Entonces, les empezaron a quitar esos niños, pero al final, la Procuraduría de los Derechos Humanos puso una denuncia porque estaban violando los derechos de los pobres padres, quitándoles a los niños. Y al final se volvió un gran pleito y al final pues les devolvieron a los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos merecían la pérdida de la patria potestad en este caso. Ellos estaban sometiendo a los hijos a la mendicidad, los estaban poniendo a pedir dinero en los semáforos. Segundo, darles órdenes, consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a mis hijos a robar, o si yo estoy mandando a mis hijos a robar, entonces ese es un motivo también para perder la patria potestad. Tercero, por delito cometido por uno de los padres contra el otro. El papá intenta matar a la mamá o mata a la mamá, o al revés, la mamá mata al papá. Entonces, en ese caso se pierde la patria potestad. O
porque un padre cometa los delitos, pero en contra del hijo o de los hijos. Entonces, en ese caso también pierde la patria potestad. Miren, tercero, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. 4, por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos, para el que los haya expuesto o abandonado. O sea, el papá o la mamá que abandone a sus hijos pierde la patria potestad. Y quinto, por haber sido condenado 2 o más veces por delito de orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. ¿Verdad? También se pierde la patria potestad cuando el hijo adoptado es de otra persona. Eso ya no. Eso está regulado en la ley de adopciones. Bien. La persona que haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o que la hubiere perdido, no está exento de las obligaciones hacia sus hijos. O sea, la patria potestad implica administrar los bienes de los hijos, pero se acuerdan que yo también estoy obligado a mantenerlos a ellos, a darles sustento, educación, ¿verdad? A darles sus alimentos. Ahorita vamos a ver qué son los alimentos. Entonces, el hecho de que a mí me suspendan la patria potestad o que yo pierda la patria potestad, esto no implica que a mí me están exonerando de las obligaciones que yo tengo con, ¿verdad? Yo sigo teniendo esas obligaciones de mantener. Lo único que me van a quitar es la administración de los bienes de los hijos, ¿verdad? O el cuidado en cierto caso, ¿verdad? O en el caso que nos mencionaba Oscar, se lo quitaron a la mamá, se lo dieron al tío, y ahora el tío es el que los cuida, ¿verdad? Ya no va a ser la mamá porque la mamá los ponía en peligro. Entonces, eh, eh, pero eso no implica que no tengan el papá o la mamá, quien no haya suspendido la patria potestad, obligación de mantener. Sí, sí. Ahora, lo que pasa es de que muchas veces pues no lo van a cumplir tampoco. Miren, 275, por favor, Gisela. Artículo 275. El que haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o la hubiere perdido, no quedará exonerado de las obligaciones hacia sus hijos que se establecen en el presente capítulo. Muy bien. Y en el 276, ¿quiénes pueden solicitar la suspensión o pérdida de la patria potestad? Los voy a leer yo. Solo podrán promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad y la Procuraduría General de la Nación. El progenitor inocente y la Procuraduría General de la Nación serán parte en el juicio en todos los casos. O sea, lo que les decía, miren, siempre que hay intereses de un menor incapaz o ausente, siempre tiene intervención la Procuraduría General de la Nación. Y si el irresponsable es uno de los papás y el otro no, el otro es inculpable, entonces el padre inculpable también va a ser parte dentro del proceso. Siempre. La suspensión o pérdida de la patria potestad se puede restablecer, ¿verdad? Se puede restablecer. Y esos los casos los tenemos en el artículo 277. Se los voy a leer yo. El juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. O sea, tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieren desaparecido y no fueren por cualquier delito contra la persona o los bienes de los hijos. O sea, si fue por un delito cometido contra los hijos, no se la vamos a poder restablecer. Pero en los demás casos, si la causa que dio origen a la suspensión o a la pérdida, según sea el caso, desapareció, entonces podemos restablecer. Segundo caso,
Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, que se refiere al inciso tercero del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieran existido circunstancias atenuantes. Entonces, miren, por ejemplo, ahora que está mucho más, no es que esté de moda o que esté más común, sino que se le da más importancia a estos temas ahora, que es el tema de violencia contra la mujer, porque realmente es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora ya se está tomando medidas para evitar este delito. Pero el caso es de que la violencia contra la mujer es un delito. Si el padre comete violencia contra la madre, puede perder la patria potestad. Pero si la violencia desapareció, podría recuperar la patria potestad, siempre y cuando no haya habido reincidencia. Yo le volví a pegar y le volví a pegar y le volví a pegar, entonces en este caso no me la van a restituir. ¿Estamos bien? Tercero, cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años, miren, esta es otra capacidad relativa del menor, 14 años, o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida dentro de los casos específicos que determine el inciso 1 de este artículo. Era que no sea en contra de los delitos de los hijos o de los bienes de los hijos. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que se intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. O sea que si a mí me suspenden o pierdo la patria potestad, yo la voy a tener suspendida por lo menos 3 años. Miren, porque yo tengo que probar la conducta, la buena conducta durante los 3 años anteriores a la solicitud. O sea que va a estar suspendida por lo menos 3 años. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Bien. Pasemos entonces a los alimentos. Lo primero que tenemos que ver es el concepto de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en los alimentos, pensamos únicamente en la comida. Pero el concepto de alimentos, esa palabra alimentos, no solo se refiere a la alimentación, sino que alimentos se refiere a todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del menor. Miren, todo eso comprende los alimentos. Entonces, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del menor. ¿Estamos bien? 278. Por favor, Eduardo. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción de alimentista cuando es menor de edad. ¿Estamos bien? Entonces la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable, miren, para el sustento. El sustento, esto sí entendemos la comida, el sustento. Habitación, miren, una casa, un techo donde vive el menor. Vestido, la ropa. Asistencia médica. Y también la educación e instrucción del menor. Esto siempre que es menor de edad. ¿Verdad? Del alimentista establece. La persona a cuyo favor se dan los alimentos, esto se llama alimentista. Entonces, el alimentista va a tener el derecho a recibir todo esto cuando sea menor de edad. Cuando cumpla la mayoría de edad, cesa la obligación de los padres de prestarle alimentos al menor. Ya si lo quieren seguir haciendo, pues pueden hacerlo, pero cesa esa obligación. Características de los alimentos. Bien, la primera característica de los alimentos es que los alimentos deben ser proporcionales.
¿Proporcionales a qué? Bueno, deben ser proporcionales, o sea, en proporción a las circunstancias que tenga, a las circunstancias pecuniarias de la persona que los debe y de quien los recibe. Miren, o sea, por ejemplo, yo no puedo venir y pedirle a un padre que dé 20,000 quetzales de pensión alimenticia si él tiene un sueldo de 8,000 quetzales. Entonces, miren, no es proporcionado, ¿verdad? Está desproporcionado a lo que él gana. ¿Verdad? Con lo que él gana no puede pagar esa pensión. De la misma forma, si un menor, digamos, tiene ciertas necesidades, por ejemplo, que él tiene necesidades de 5,000 quetzales, no puede venir el papá y quererle dar 100, y especialmente si el papá tiene dinero. Ah, solo 100 te voy a dar porque sí, ¿verdad? No, tiene que ser proporcional, miren, tiene que ser proporcional tanto a las circunstancias pecuniarias de quien las tiene que dar como de quien las va a recibir. Y estas van a ser fijadas por el juez en dinero. O sea, cuando el juez fija una pensión alimenticia, él la va a fijar en dinero. ¿Ah? Ahí tiene que cubrir alimentos, vestido, educación, asistencia médica, etcétera, pero el juez la va a poner en dinero. Se fija una pensión alimenticia de 1,500 quetzales. Se fija una pensión alimenticia de 2,000 quetzales, de 3,000 quetzales, de 5,000 quetzales. Yo vi una de 9,000 quetzales. ¿Verdad? Eran 3,000 quetzales para cada hijo. Bien. Entonces, está clara la primera característica, que son proporcionales. Miren, esa la tenemos en el artículo 279. Por favor, Oscar. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, medien razones que lo justifiquen. Fíjense que yo tenía un cliente, que era mi amigo, y me dice, fíjate vos de que estoy preocupado, me dice, porque yo le doy, a él le pagaban semanalmente donde él trabajaba. Entonces él me decía, mira, yo le doy una cantidad de dinero semanal a mi ex esposa, me dice, por los niños, ¿verdad? Le doy tanto a la semana, al mes es tanto, ¿verdad? Ok, le doy, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema que se daba era que él, aparte de lo que le daba, él pagaba el colegio de los niños, ¿verdad? Y algunos otros gastos. Entonces, eso que él le daba básicamente era para los alimentos, ¿verdad? Para la comida y todo, porque como les digo, el colegio y otros gastos los pagaba él aparte. Entonces, él le daba el dinero para la comida y resulta que ella, en donde vivía con la mamá y con la hermana, y la hermana tenía otros 2 hijos, entonces eran 4, eran 5 niños, 3 de mi amigo y 2 de la cuñada. ¿Ah? Y entonces cuando aquel les daba el dinero el fin de semana, lo que hacían era que se iban a McDonald's, a Pollo Campero, y se gastaban el dinero en una sentada. Y entonces después estaban penando para la comida de la semana y me dice, ¿qué hago? Me dice, bueno, lo que tenés que hacer es comprarle, hacerles el súper. No le des el dinero a ella, le digo yo. Entonces vos hacerles el súper con todo lo necesario, porque al final de cuentas, primero, el McDonald's no los alimenta en nada. Y segundo, pues hubo una comida de McDonald's para ellos y para los primos y se acabó. ¿Verdad? Entonces, al final, aquel optó por empezar a hacerles el súper. Entonces, en vez de darle el dinero, él llegaba semanalmente con comida para la casa. La otra brava, pero ni modo, tocó. Segunda característica, los alimentos son modificables. ¿Qué quiere decir? Una vez fijada la pensión alimenticia,
esta se puede modificar, se puede aumentar o se puede disminuir, ¿verdad? Esto, ¿verdad? De forma proporcional según el aumento o la disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del alimentante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hablemos de el primer caso, las necesidades del alimentista. Las necesidades del alimentista, pues lo más normal es que van a ir subiendo, ¿verdad? Porque la vida cada vez se pone más cara. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al alimentista le pagábamos un colegio que valía 2,000 quetzales y ahora lo vamos a sacar del colegio y lo vamos a poner en un instituto público, que no pagamos ni un ley? Entonces, en este caso, miren, cambió las circunstancias o las necesidades del alimentista. Entonces, en este caso, se puede pedir la reducción de la pensión. Lo mismo pasa, por ejemplo, si aumentaron las necesidades del alimentista. Resulta que el alimentista está enfermo y ahora le tenemos que pagar un tratamiento médico. Entonces, en este caso, miren, puede ser que pidamos el aumento de la pensión. Pero no solo tiene que ver con las necesidades del alimentista. Puede ser, tiene que ver también con la fortuna del alimentante. ¿Qué pasa si el papá tenía un trabajo que ganaba 20,000 quetzales? Y él pagaba una pensión alimenticia de 8,000 quetzales sin ningún problema. Pero resulta de que ahora el papá se quedó sin trabajo y consiguió uno nuevo, pero en este nuevo le pagan 8,000 quetzales. ¿Será que puede dar la misma pensión de 8,000 quetzales? No, porque no le quedaría nada a él. Entonces, miren, en este caso cambió la fortuna del alimentante. Entonces, en este caso, él puede solicitar también que se reduzca la pensión alimenticia tomando en cuenta dichas circunstancias. Entonces, miren, segunda característica, que las pensiones alimenticias son modificables. 280. Por favor, Eduardo. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. Muy bien. Tercera característica. Los alimentos son complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Solo se deben en la parte en que la fortuna del alimentista o los bienes propios del alimentista no alcancen a cubrir sus necesidades. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo, pero resulta de que el hijo tiene 25 casas y él recibe rentas de esas casas. Entonces, miren, él no tiene necesidad. En todo caso, tal vez tendría necesidad de que yo le complemente parte de sus necesidades. Entonces, son complementarios. Miren, artículo 281. Por favor, Rocío. Permítame, Lick. 281, dijo, ¿verdad? Los alimentos solo se deben en la parte en la que los bienes y el trabajo de los alimentistas no alcance a satisfacer sus necesidades. ¿Vamos bien? Entonces, al artículo 279, ahí colóquenle proporcionales. Al 280, modificables. Y al 281, complementarios. Y las otras 4 características las tenemos en el artículo 282. Fíjense, pues, las pensiones alimenticias son irrenunciables. No se pueden renunciar. Entonces, por ejemplo, que una mamá esté muy orgullosa y diga, yo no quiero dinero para mi hijo, yo lo voy a mantener solita. Ay, yo no quiero el dinero del papá. Ella no lo puede hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Ella no puede renunciar a la pensión de su menor hijo. A la de ella sí, ¿verdad? Si ella tiene bienes propios con que mantenerse, ella puede decir, yo renuncio a mi pensión, pero a la de sus hijos menores no puede renunciar, ¿verdad? Porque esas pensiones alimenticias son irrenunciables, esos alimentos son irrenunciables. Segundo, intransmisibles o no transmisibles.
yo no le puedo transmitir o puedo enajenar mis alimentos a otra persona. O sea, por ejemplo, si yo soy beneficiario de unos alimentos, yo no se los podría trasladar a un mi primo o enajenárselos a un mi primo, ¿verdad? No son transmisibles. Tercero, son inembargables. A mí no me pueden embargar mis pensiones alimenticias. Supongamos de que yo le debo dinero a una persona y esta persona a mí me demanda, no me pueden embargar mis pensiones alimenticias, son inembargables. Y también son incompensables, o sea que no se puede compensar. ¿Qué es la compensación? La compensación es, por ejemplo, cuando yo le debo dinero a Eduardo, supongamos de que yo a Eduardo yo le debo 1000 quetzales, pero Eduardo me debe a mí 800 quetzales. Entonces lo que hacemos es compensar. Miren, compensamos los 800 quetzales y Eduardo ya solo me da la diferencia. O yo ya solo le doy la diferencia, porque yo le doy a mí la. ¿Estamos bien? Entonces eso es compensar. Entonces las pensiones alimenticias no se pueden compensar. Si yo le debo dinero al que me tiene que pagar las pensiones alimenticias, va, por ejemplo, de que él me debe 5,000 quetzales en pensiones alimenticias, si yo le debo 5,000 quetzales por una deuda, él no puede decirme, mira, compensemos, aquí hay que quedamos en cero, sino que él me tiene que pagar a mí esas pensiones alimenticias. Ahora, sin embargo, las pensiones alimenticias atrasadas, estas sí pueden compensarse, embargarse, renunciarse o enajenar. ¿Estamos bien? Artículo 282. Por favor, Zuli. Artículo 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho a los alimentos. Tampoco puede compensarse con lo que la alimenticia debe al que ha de prestarlos. Podrá, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. En las atrasadas sí se pueden renunciar, se pueden transmitir, se pueden embargar y se pueden compensar. Las pensiones atrasadas es, por ejemplo, cuando a mí, digamos, el juez establece una pensión alimenticia. Entonces yo le tengo que dar una pensión alimenticia de 1000 quetzales mensuales a mí, por darles un ejemplo. Entonces, yo a principios de cada mes, porque se pagan por adelantado, a principios de cada mes yo debo pagar los 1000 quetzales. Pero ¿qué pasa si un mes las dejé de pagar? Al siguiente mes no pagué, al siguiente mes no pagué, y así sucesivamente, digamos, llego hasta un año. Y luego de un año, al siguiente enero, digamos, yo empiezo a pagar las pensiones otra vez. ¿Sí? Pero esas pensiones que yo no pagué, esas son pensiones atrasadas. Esas pensiones atrasadas, estas son las que se pueden renunciar, se pueden transmitir, se pueden embargar o se pueden compensar, ¿verdad? O las puedo cobrar también, ¿verdad? Si no me han pagado las pensiones atrasadas, también tengo el derecho de cobrarlas. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a prestarse alimentos? Bien, están obligados recíprocamente, o sea, quiere decir que es en ambas vías, es obligación, los cónyuges. Bien, yo tengo obligación de darle alimentos a mi cónyuge y mi cónyuge tiene la obligación de darme alimentos a mí. Recíproco. También los ascendientes y los descendientes. O sea, yo estoy obligado a darle alimentos a mis padres o a mis abuelos o a mis bisabuelos o a mis tatarabuelos, si existieran. Lo mismo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Y de igual forma, pues mis hijos están obligados a darme
pensión alimenticia a mí, ¿verdad? Y también existe la obligación de darse alimentos recíprocamente entre hermanos. Entonces, miren quiénes están obligados recíprocamente a darse alimentos: los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Artículo 283, por favor, Oscar. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligadas recíprocamente a darse alimento los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidades de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Entonces, miren, si yo como no le puedo dar alimentos a mis hijos, lo tiene que hacer mi esposa. Pero si mi esposa tampoco puede, entonces ¿de quién recae la obligación? En mi papá, ¿verdad? En mi papá y en mi mamá, en los abuelos paternos. ¿Estamos bien? En los abuelos paternos. ¿Qué pasa si existe la obligación de dar alimentos a dos personas? Pongamos, yo le tengo que dar alimentos a dos de mis hermanos, o a mis papás, o a varios de mis hijos. Entonces, cuando recaiga, o más bien dicho, aquí cuando la obligación recaiga, yo estaba pensando al revés, perdón. Cuando la obligación recaiga en dos o más personas, por ejemplo, le tenemos que dar alimentos a los hijos de mi hermano. Entonces le vamos a dar alimentos mi hermana y yo. Miren, habemos dos personas que le vamos a dar alimentos. Entonces podemos dividirnos de forma proporcional los alimentos que le vamos a dar al sobrino. Artículo 284. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que le corresponde. O sea que si hay varios y por causa de urgencia, puede uno de ellos prestar toda la obligación y después cobrarle a los demás obligados la parte que le correspondía. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí, si hay dos o más personas que deban ser alimentadas por un mismo obligado a prestar alimentos, ¿qué orden tenemos que seguir? Bueno, primero, en primer lugar, jóvenes, están los hijos menores de edad, siempre. ¿Se acuerdan de que ya lo habíamos visto nosotros antes en la patria potestad, cuando veíamos las obligaciones de los padres? El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no del matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. O sea, en primer lugar, los papás le tienen que dar alimento siempre a los hijos menores de edad. Estamos bien, ellos siempre van a estar en primer lugar. Entonces, los vamos a sacar a ellos de la ecuación. Fuera de los hijos, si yo le tengo que prestar alimentos a alguien más, ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir? Fíjense, 285. Cuando dos, otra vez, fíjense, jóvenes, que hay que como que lo que me está fallando es el PowerPoint. Eso es lo que empieza a hacer así cuando la presentación está abierta. Le doy escape y pum, ya se arregla. Bien, cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. Primero, a su cónyuge. En primer lugar, al cónyuge.
le tengo que prestar alimentos, digamos, a mi hermano y a mi esposa, y no tengo para los dos, primero a mi esposa, a su cónyuge. Segundo, miren, descendientes en el grado más próximo. Entendemos aquí descendientes, como les decía, que no son los hijos menores de edad. Nietos, bisnietos, tataranietos, ¿verdad? Tercero, a los ascendientes, también en el grado más próximo. Ascendientes son papá, papá y mamá, padres, ¿verdad? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si tengo padres y abuelos, ascendiente más próximo, primero a los papás. Si alcanza, entonces le doy a los abuelos. Y por último, a los hermanos. ¿Estamos bien? Entonces ya les decía, los hijos menores de edad siempre. De ahí, después de los hijos, cónyuges, luego descendientes en el grado más próximo, luego ascendientes en el grado más próximo y por último, los hermanos. Si los alimentistas concurrentes, fueran el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de unos y de otros, determinará la preferencia o la distribución. Lo que pasa es que hay una porción de mi salario que a mí me pueden obligar a dar pensión alimenticia. ¿Verdad? Más allá de ese 50% no me pueden quitar más, o sea, no hay de dónde más sacar. Entonces, si hay varios hijos, por ejemplo, yo tengo ahí 3 hijos con una mujer, tengo 2 con otra y otros 2 con otra, y todos me están demandando por alimentos, entonces es el juez el que tiene que determinar la proporción en que le van a corresponder a cada uno. ¿Estamos bien? $286, los voy a leer así rapidito. De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionarlos el padre, por no proporcionar, perdón, el padre lo indispensable para cubrirlos, será responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. O sea, si un padre es irresponsable y no da sustento para sus hijos y la mujer se ve obligada a contraer deuda para mantenerse ella y a sus hijos, el papá es obligado a pagar. ¿Cuándo se pueden exigir los alimentos? Desde el momento en que se necesite, en que los necesite el alimento. Les voy a poner un ejemplo. Dos padres, digamos, habían unos padres no casados. Aquel sí reconoció al hijo. Pero resulta de que nunca pagó una pensión alimenticia. Y el niño ahora tiene 12 años. La pregunta es, ¿le podemos cobrar esos 12 años de pensiones alimenticias? ¿Qué dicen ustedes? Miren, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia aún no ha sido declarada. ¿A partir de cuándo existe la obligación? A partir de que el juez la declare. Y si durante esos 12 años a mí no me pidieron pensiones alimenticias, era porque el niño no los necesitaba. ¿Y cuál es la mejor prueba de que el niño no las necesitaba? De que el niño ahí está vivito y coleando de 12 años. Entonces, ahora con 12 años, me demandan para pedirme las pensiones alimenticias y el juez me fija una pensión alimenticia. Entonces, a partir de acá, ahora sí ya tengo la obligación de prestar los alimentos. Miren, ahora sí, si yo me atraso, esas pensiones atrasadas sí me las pueden cobrar, ¿verdad? A partir de que fue declarada por el juez la pensión alimenticia. Establece 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare la persona que tenga derecho a percibir.
Si no los necesita, entonces no hay obligación de pagarlos, ¿verdad? El pago se hará por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. O sea, ¿se acuerdan que les decía antes que las pensiones alimenticias se tienen que pagar anticipadamente, o sea, a principios de mes? Pero ¿qué pasa si yo le doy la pensión alimenticia a principios de mes y luego fallece el alimenticio? Entonces la madre no está obligada a devolverme eso que yo ya le di antes. ¿Estamos bien? ¿Cuándo cesa la obligación de prestar alimentos? Y ahorita estamos terminando con los alimentos. ¿Cuándo cesa la obligación de prestar alimentos? O sea, quiere decir de que ya no tengo yo esa obligación de prestar alimentos. Bueno, uno, por muerte del alimenticio. Falleció la persona a quien yo le tengo que dar alimentos, entonces ya no voy a dar más alimentos. Donde que yo le daba alimentos a mi abuelita y fallece mi abuelita. Entonces, cesa la obligación de prestarle alimentos a mi abuelita. Y lo mismo con hijos, padres, cónyuge o al que sea que yo le estoy prestando alimentos. Segundo, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los percibe. Yo le estoy prestando alimentos a mi hijo y resulta que ahora su abuelo le hereda una fortuna. Entonces, de aquí en adelante ya no tiene necesidad de que yo le preste alimentos, ya no se los tengo que prestar. O, por ejemplo, si yo me quedé en la quiebra y ya no le puedo prestar alimentos, también yo puedo pedir que termine esa obligación. Tercero, en caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestar. Miren, el alimentista cometió injuria o cometió algún daño en contra de la persona que le está prestando los alimentos, entonces cesa la obligación también. Todo esto tiene que ser declarado por el juez, ¿va, joven? Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación a trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Resulta que a mí me están obligando a pagarle una pensión alimenticia a mi hermano, por ejemplo, pero resulta que mi hermano solo lo usa para drogarse, para embriagarse, y no trabaja, no hace nada, y sí está en condiciones de hacerlo. Entonces yo puedo pedir también que cese la obligación de prestar alimentos. Y luego hay un quinto si los hijos menores se casaran sin consentimiento de los padres, pero este ya no tiene aplicación, porque ya los hijos no se pueden casar, los menores. Y luego hay otras causas en el artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos, uno, cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Es lo mismo que la patria potestad. La patria potestad termina a los 18 años, a menos de que los hijos estén declarados en estado de interdicción. En ese caso, la patria potestad continúa en la mayoría de edad. Lo mismo sucede acá. Cuando mis hijos cumplen la mayoría de edad, cesa la obligación de prestar alimentos. A menos de que ellos estén habitualmente enfermos o que estén impedidos o en estado de interdicción. Segundo, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Miren, yo ya les aseguré, yo ya les deposité o les hice un fideicomiso a mis hijos menores para que sean mantenidos hasta la mayoría de edad. Entonces ya no es obligatorio que yo les preste los alimentos. Los alimentos también se pueden decretar por testamento, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo varios hijos y le dejo bienes a unos hijos, pero a un hijo menor de edad no le dejé nada, entonces a ese hijo menor de edad, todos los demás lo tienen que mantener, le tienen que dar alimentos. Entonces, a eso se refiere. Miren, las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento
o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado o ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial que se trata. El derecho de alimentos que provenga de un contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia que la ley establece a favor de los parientes del obligado. Y por último, el 292. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca, si tuviere bienes hipotecables o confianza, u otras seguridades a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, el juez lo tuvo que obligar por medio de un proceso a prestar alimentos, este va a tener que otorgar una garantía de los mismos. ¿Alguna duda con los alimentos, jóvenes? No, Lick, todo bien. Perfecto. En la siguiente clase de Derecho Civil vamos a platicar sobre la tutela, que la tutela es algo similar a la patria potestad, pero la diferencia es que esta no la ejercen los padres, sino que la van a ejercer personas diferentes a los padres, ¿verdad? Entonces vamos a ver el orden de la tutela también. Jóvenes, yo les tengo pendientes subir algunas grabaciones. Hoy mismo en la noche las voy a subir todas y se las voy a estar compartiendo las que faltan en el chat grupal, ¿verdad? Porque ahorita con lo de la Semana Santa y la mudanza y todo me atrasé un poquito con lo de subirlas, porque yo en el mismo momentito acostumbro a subirlas, pero en esos días pues me atrasé un poco. Entonces les prometo que el día de hoy yo voy a subir todas las clases que están pendientes y ya las van a tener también ahí a su disposición y les voy a mandar los enlaces por medio de WhatsApp. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, por el momento, jóvenes, solamente vamos a dejar el día de hoy hasta acá la clase y los veo el día de mañana en Derecho Mercantil. Feliz Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, se me cuidan. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Feliz Rocío, se me noche. cuidan. Eduardo, igual, feliz noche.